Le damos la bienvenida a Consejo de Redacción a Yuseli Rincón. Ella es la defensora del pueblo en el departamento de Antioquia. Defensora, buenos días, bienvenida a Consejo de Redacción, gusto en tenerla. Buenos días. Mucho para tráfico, todos. mucha dificultad con esta lluvia. Estamos haciendo un poquito de fuerza. Bastante, sí, excusas. Pero No, más súper fuerza bien, estaba antes. haciendo ella, me imagino. No, porque sabíamos que usted como cualquiera puede tener hoy un poquito de dificultad para llegar. Pero Y el bueno, departamento, porque esto nos va a desatar desastres. Emergencias. Y ya tenemos demasiado. Yo tengo, inclusive me nombraron un delegado precisamente para ese tema de desastres en Antioquia. Impresionante, y estaremos atentos. Si durante nuestra emisión le dan algún reporte, Nos ahí cuenta. vamos a estar muy atentos. ¿quiere que le pasen el celular Defensora, y lo tiene sí, ahí? que nos Sí, ayuden ahí todos con aquí el tenemos celular. celular, no hay problema. Pásame el celular y defensora. dile a Andrés que cuáles Bien son pueda, los últimos adelante, reportes. Andrés. No, Aquí. él es Juverney. Ah, Juverney, muy Adelante, bien, Juverney. Juverney, Te lo también del presento. equipo que apoya Ah, no, a la defensora. el mío. Y este celular Vale. es Páseselo fundamental. tranquilo en el momento en Claro que que sí, quiera. para Ya estar estamos en actualizados. directo. Ya estamos en directo. Nosotros Ahora, desde Esto es las una 6. sala, aquí conversamos Ya. con toda la tranquilidad. Ya veo usted. Bueno, Nos buen vio día tan- para todos. Nos vio tan tranquilos ¿Cómo conversando que dijo, amanecen? todavía Todavía no estamos No en me vivo. no me habían dicho. Bueno, defensora, digamos, mientras Gracias. estamos atentos a este tema de emergencias que nos preocupa mucho, incluso abrimos nuestro consejo de redacción hoy hablando sobre este tema y las emergencias, hay otro tema que nos ocupa y tiene que ver con estas estadísticas de desplazamiento. 75 millones de desplazados en el mundo, pero escuchen esto, de esa cifra, por lo menos 5 millones son colombianos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el departamento de Antioquia en este tema? Bueno, yo siempre lo he manifestado a los medios de comunicación. Desde la Defensoría del Pueblo hay una máxima preocupación. Y no solo una preocupación, sino que ya se ha advertido. Recordemos, en el departamento de Antioquia tenemos más de 32 alertas tempranas. Y esto es grave, porque es el departamento con más situaciones de riesgo advertidas en este documento. Y no solo eso, sino masacres, y aún todavía, a hoy, ya 30 líderes asesinados, lo que quiere decir que están acallando. La pregunta tuya, ¿por qué el desplazamiento? Esto obedece a una situación garrafal que está pasando en las subregiones del departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia tiene 125 municipios, de los cuales tengo 102. Tenemos una zona montañosa. La autoridad en el territorio son los grupos al márgenes de la ley. Ellos son los que están diciendo quién entra, quién sale, a quién reclutan, acallan, invisibilizan, y la situación sigue latente, sigue latente. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, con las administraciones pasadas, hicimos fuertes llamados de atención, inclusive hasta la fuerza pública. Pero hoy debo darle gracias al Ejército Nacional y en especial al general Garzón de la Unidad Quinta, que desplazó con el ministro de Defensa a alrededor de 500 hombres allá en ese lugar que se llama Altos de Manila, que pocas personas lo conocen porque es una zona, además ley segunda, que está a unas 6-7 horas del municipio de Segovia. Segovia está a unas 6-7 horas de la ciudad de Medellín. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos hablando del nordeste antioqueño. Del nordeste antioqueño, solo del O sea, nordeste. estamos a 14 horas de ese punto, A teniendo 14. en cuenta las 7 y las 7 hacia Ahora, este si lado. hay buen clima, porque si amanece lloviendo Claro, como hoy, se dificulta o sea, inclusive mis funcionarios para poder entrar, hemos demorado hasta 1 día y medio para poder ingresar. Y además la dificultad que tiene acceder a la zona rural de Segovia, porque entiendo que son múltiples los problemas también de acceso en esas vías terciarias. Totalmente, porque como es ley segunda, no hay una zona pavimentada. Eso es trocha. Es más, para poder ingresar tiene uno que tener un vehículo especial. Eso nos preocupa, inclusive con el señor gobernador. Nosotros, desde la Defensoría, pues obviamente agradecemos las cámaras de comunicación, ¿cierto? Las cámaras para poder detectar, pero una cámara o un dron, ¿dónde va a servir en el departamento de Antioquia en estos lugares tan alejados? Entonces, los enfrentamientos, para terminar de responder, dentro de los grupos al margen de la ley, lo que hacen es que dejan la comunidad en la mitad. Inclusive algunos líderes nos decían, nosotros nos sentimos como ese balón de fútbol que entre los dos empieza y luego lo abandonan terminado el partido. Entonces, al final, el campesino es el que recibe esa amenaza, el que está ahí en medio de ese conflicto armado, y entonces lo matan, lo secuestran, lo extorsionan, le reclutan sus hijos, además le tienen que decir entregue la finca, porque así hacen. Ellos muchas veces ingresan al lugar del campesino para quitarle su gallinita, su vaquita, sus alimentos. Entonces, ¿el campesino qué hace? Entonces, muchas veces se le exige al campesino que denuncie. ¿Quién va a denunciar?
¿Qué garantías se le dan también a Sí, la y no gente? tanto eso, sino cómo va a bajar un campesino de un corregimiento de Carrizal hasta el municipio de Segovia Remedios a denunciar y a devolverse a qué. A que lo señalen, a que le diga usted qué fue a hacer a la fiscalía. Entonces no hay una garantía que lo rodea. Desde la Defensoría del Pueblo, nuestra máxima política pública es presentarnos en el territorio. A mí me dicen, defensora, ¿usted cómo hace para ingresar a esos lugares sin que nada le pase? Y precisamente es eso, este chaleco azul que nos inviste de misión humanitaria, donde el contacto con la comunidad es latente, es permanente, es sostenido y además con resultados efectivos. ¿Qué nos preocupa en este tema de desplazamientos? Que ya no se está presentando solo el desplazamiento, sino el confinamiento de las comunidades. Lo veíamos la semana pasada. Con ese remedios confinamiento. especialmente. Ahí, ustedes recuerdan hace 2 meses y medio, 800 familias confinadas y desplazadas. Si uno se pone a ver, defensora, y es súper importante mirar esos dos temas, ¿qué es más duro para las comunidades? ¿Qué es más duro para manejar ustedes desde la Defensoría? ¿Un confinamiento o un desplazamiento? Porque son igual de duros, igual de problema social, pero desde el manejo de ustedes, ¿qué pueden decir? Prefiero que estén así en un confinamiento y lo podemos manejar incluso más fácil con cifras, o en un desplazamiento podemos darle manejo si llegan a otros lugares. Mire, ¿sabe qué es lo duro en el territorio? De que situaciones como asesinatos se están normalizando y se están naturalizando. De hecho, en un encuentro que hubo en Yarumal, que siempre lo he hablado, un líder que me buscó amenazado le decía al presidente de la República: vea, presidente, a mí no me interesa que me maten a mí, a mi familia, lo que quiero es que me dejen trabajar en la finca. Eso es absurdo. Entonces, situaciones como el desplazamiento y confinamiento no pueden seguir siendo aceptadas por ninguna institución. Sí, defensora, rápidamente contarle a nuestros televidentes, es un tema que preocupa, que se está dando también en el territorio y por eso vamos a tener un cubrimiento especial. Ya van a ver ustedes, también tenemos información desde Urabá y desde Ituango. Ya ven ustedes en este momento, van a ver a nuestros periodistas que están listos para contarnos los detalles de lo que está pasando en estas subregiones, especialmente donde más se da ese tema del desplazamiento, de la intimidación de grupos al margen de la ley. Y en contados minutos, en medio de esta conversación, vamos a ir también dándole paso a ellos para que nos cuenten cómo está el panorama y así entender, digamos, esa radiografía del tema del desplazamiento en nuestra región. Hablamos de 5 millones de colombianos aproximadamente en desplazamiento. Las cifras en Antioquia más actualizadas o a las que ustedes tienen acceso, ¿cuáles son, Mire, defensora? hablar de una cifra en este momento no podría decirlo. ¿Por qué? Porque hay desplazamientos que aún todavía no están declarados y registrados. Además, porque antes las personas, para poderse defender, la comunidad se desplazaba. De alguna manera se... Defensora, yo ahí le interrumpo, perdón, porque en el informe que presenta la ONU habla de un aumento del 50% en los últimos 5 años y puntualiza que entre el 2022 y el 2023 eso pues aumentó de manera especial en el departamento de Antioquia. Si bien no hay una cifra exacta, sí de pronto pues reflexionar en qué pasa en esos últimos 2 años que está aumentando el tema de desplazamiento en el departamento y de pronto tienen como ya localizadas las subregiones más afectadas con esta problemática. Mira, más que una cifra, yo podría hablar de un porcentaje. Sí. Hablemos de un 15% de la población antioqueña. El 66% de la población antioqueña es de zona rural. Es el campesino que está en la zona y el antioqueño es muy dado al tema del café, al tema de todo lo que es agricultura. Bueno, los que son buenos campesinos, porque además hay gente que también está cultivando, de alguna u otra manera instrumentalizada por los grupos al margen de la ley, pues la coca, la marihuana, que además es un tema que hay que atacar. Pero yo me atrevería a decir, desde los 3 años y medio que llevo, yo creo entre un 10 y un 15% de la población antioqueña. Además, hablando de un 60% de amenazas a los mandatarios, a los personeros y a los líderes. 60%, esto es demasiado dentro de todos los 125 municipios. Casi siempre un alcalde, cuando quiere denunciar la situación que está pasando de riesgo en el territorio, es amenazado. Y los líderes son muertos. Al menos un alcalde, el que puede, cuando la Unidad Nacional de Protección le da el esquema, porque además también tenemos una queja hacia ellos, pues medianamente tendrá un carro o una escolta. Pero ha sido tan grande la situación precisamente por eso, porque el enfrentamiento entre los grupos, ¿a qué obedece? A un dominio
sobre el narcotráfico, sobre el microtráfico, sobre el tema minero y sobre el territorio. Sí, defensora, usted toca un tema muy importante y clave. El tema del desplazamiento es un fenómeno que ha existido hace muchos años históricamente en Colombia. No es algo nuevo. No es algo Pero lo que sí estamos viendo en los últimos años es un incremento desbordado en relación a ese promedio que teníamos cada año. Es cierto. ¿Qué relación tiene este fenómeno con lo que está pasando con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo, con el ELN, todo lo que está pasando con el gobierno nacional, esa cercanía con unos diálogos con estos grupos? ¿Todo esto tiene un impacto especialmente sobre el desplazamiento? Mira, yo en temas políticos no me puedo meter, porque desde la Defensoría del Pueblo nosotros hablamos desde la red de oferta institucional y desde la protección del ser humano. Además, a nosotros es independiente el color, la raza, el color. Mientras un ser humano esté vulnerándole sus derechos, ahí está la Defensoría del Pueblo. Inclusive cuando hay un reclutado, cuando hay un secuestrado, nosotros vemos a una persona herida y no le estamos preguntando, ¿usted pertenece a tal o cual? No. Desde la Defensoría, y eso es lo que nos hace garantes de los derechos humanos, pero en la situación de por qué sucede en el territorio, pues es precisamente por eso, por la extensión de los grupos al márgenes de la ley. Ellos se han extendido al punto en que están en el dominio total del departamento de Antioquia, y no solo se han extendido en las subregiones, sino han llegado a Medellín y el área metropolitana. Y esa es una diferencia que tenemos que tener. Están las organizaciones al márgenes de la ley y estructuras criminales. Mire lo que están haciendo las estructuras criminales, que nos va a tocar otro set por el tema de explotación sexual comercial de niños y de niñas, que es absurdo que lo sigamos pasando por alto y se nos salió de las manos, y ya lo había advertido hace 2 años y medio, inclusive en este mismo set, lo que estaba pasando en el Parque Lleras. Pero volvamos nuevamente al desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Un campesino llega, hay un conflicto, hay una disputa entre los dos grupos al márgenes de la ley, disparos salen, matan a la gente, y ¿sabe qué es lo peor dentro del conflicto? Que desaparecen los cuerpos. Entonces no hay forma de darse cuenta. Por ejemplo, allá en el nordeste de Antioquia, donde se presentan, existía solamente una base del ejército con 29, 30 hombres. Ahora hay 500 hombres, lo que ha fortalecido en el territorio. Pero hay situaciones como en Campamento o en Angostura que se presentaron, o en Guadalupe, donde la comunidad retira los 20 soldados y los monta en una chiva, y entonces empieza un conflicto entre la comunidad y la fuerza pública, cuando el que está en medio es el grupo al margen de la ley, que instrumentaliza las comunidades y les dice, ven, vaya, sáquenlos. ¿Qué hace un campesino ante un arma de última generación, además, porque están súper bien armados, con un zurriago arribando las vacas? Ahí. ¿Cómo se va a defender? Obvio que lo sacan. Miren, el último desplazamiento, un señor de 65 años fuertemente golpeado. O sea, grupos al márgenes de la ley, respeten la comunidad, respeten los niños y niñas, porque en medio de ese conflicto. Defensora, ¿qué le podemos decir a la gente del departamento de Antioquia y de paso a muchos desplazados del país que posiblemente puedan estar viendo este programa cuando lleguen ustedes, integrantes de la Defensoría del Pueblo, con ese chaleco azul? ¿Qué garantías de tranquilidad les dan? O sea, ¿cómo los pueden ayudar ustedes, que si bien van con ejército, que si bien van con autoridades Ojo en con las eso, zonas? nosotros no andamos con fuerza pública, Muy precisamente por eso, pero tu pregunta es muy importante. O sea, ¿cómo pueden sentir ellos la tranquilidad de qué garantías tienen con ustedes? ¿En qué les pueden ayudar ustedes? Mire, muchísimo. Esa pregunta es muy buena. Hay que decirle a las personas que la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma e independiente. Nosotros no pertenecemos al Estado, pero de alguna u otra manera el Estado nos ayuda en temas de recursos. Cuando sale un funcionario del chaleco azul, es más, a nosotros, si este oído hablara muchas cosas, yo podría enterar, inclusive a los grupos de inteligencia que no saben y salen de un expendio de droga y ¿qué pasa? O sea, en el territorio cualquier persona va con 2 dedos de frente y se da cuenta de lo que está pasando. Y es un llamado a los grupos de inteligencia, además, que se enteren de qué está pasando. Entonces, la Defensoría del Pueblo, cuando se hace presente, ya de antemano nos hemos ganado una confianza y una credibilidad. Ya hemos trabajado en el territorio, entramos a esos lugares profundos del departamento de Antioquia, donde definitivamente no entra sino el Sagrado Corazón de Jesús y la Defensoría del Pueblo. Se lo digo con todo cariño. Y ya están respondiendo a una alerta. Exacto, ¿Ustedes? además. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Permanecemos en el territorio. ¿Y qué hacemos con las comunidades cuando están en medio de este conflicto? Las acompañamos, las escuchamos, de alguna u otra manera, nuestros grandes aliados, que son los organismos internacionales, la ONU, USAID, CICR, de alguna u otra manera, bajo el protocolo que ellos manejan,
manejan, nos aliamos y empezamos a escuchar las comunidades y acompañarlas y acompañarlas y acompañarlas. Y a veces ellas nos cuentan una cantidad de cosas que ni siquiera un juez de la República me puede decir, venga, defensora, usted estuvo allá en Cañaveral, ¿qué le dijeron? Yo no puedo decir eso. Defensora, eso es clave y dejemos ese tema en punta, por favor, porque son las 7 de la mañana en punto, es momento de conocer los titulares y ya regresamos con este tema tan importante sobre el tema del desplazamiento, pero también con nuestros corresponsales para entender lo que está pasando en el departamento de Antioquia. Aquí están los titulares. Avances en Consejo de Redacción. Emergencias por las lluvias en Medellín. Un techo desplomado en el barrio Santander, inundaciones en vías públicas y la caída de un árbol en Robledo fueron algunas de las afectaciones registradas en la ciudad. En Bello y Caldas también hubo emergencias. En Antioquia hay más de 6.600 personas damnificadas durante la actual temporada de lluvias. En total, se han presentado 84 eventos asociados a este fenómeno en el departamento. Inició el debate del proyecto de reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La iniciativa debe surtir 2 debates en la Cámara Baja antes del 20 de junio para ser ley de la República. Gustavo Petro sorprendió tras declarar que va a informar a la ONU que el Estado colombiano se niega a cumplir con el acuerdo de paz. El presidente sostiene que la Jurisdicción Especial para la Paz no es el órgano definitivo para alcanzar la verdad. El ministro de Defensa confirmó la autenticidad del video en el que reapareció Iván Márquez, guerrillero disidente de las FARC, el cual fue transmitido desde un pequeño coliseo de Puerto Carreño, Vichada. La Policía Metropolitana entregará detalles del esclarecimiento de 2 asesinatos de conductores de plataformas digitales y la incautación de estupefacientes en Medellín. La atención a medios será después de las 8 de la mañana en el Parque de las Luces. Presunto soricidio en San Jerónimo. Al parecer, un hombre habría asesinado a su hermana de 70 años tras una discusión. La víctima fue atacada con arma blanca. Y en deportes, Independiente Medellín igualó 1-1 con Defensa y Justicia en Argentina y aseguró su continuidad en la Copa Sudamericana. El poderoso llegará a la última fecha con opción de ganar el grupo A del certamen y avanzar a octavos de final cuando reciba Always Ready de Bolivia en el Atanasio Girardot. Interactúa con nosotros respondiendo a la pregunta del día. La congresista Marta Alonso señaló que para agilizar el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes no se debe incluir la discusión de la propuesta del presidente Gustavo Petro de aumentar el umbral a 4 salarios mínimos. ¿Cree usted que es el camino para aprobar la reforma? La reforma se hundirá. Los tiempos ya no dan. Participa y deja tu opinión a través de las redes sociales de Teleantioquia en Facebook, Instagram y X. Siete de la mañana, 3 minutos. A todos los televidentes que a esta hora se suman a Consejo de Redacción. Ahí está la temperatura en los 10 municipios que conforman la región metropolitana. Ya les mencionábamos, amanecimos con mucho frío, lluvias, especialmente durante esta madrugada. Sobre las 3 de la mañana llovía a cántaros, literalmente muy fuerte en el sur del Valle de Aburrá y seguramente en muchas zonas del departamento de Antioquia. Por eso estamos atentos al reporte de las autoridades frente a las emergencias. Esta imagen es en vivo y corresponde a la glorieta de San Juan con ferrocarril, una movilidad fluida, aunque sobre la glorieta especialmente se empieza ya a congestionar un poco, pero pues no es nada extraordinario. Ya más adelante estaremos actualizando el balance sobre esas emergencias que puntualmente les contábamos al inicio de esta emisión de Consejo de Redacción. Muy bien, ya ustedes lo veíamos, estamos hablando de un tema muy importante, tiene que ver con ese reporte de la ONU, especialmente sobre desplazamientos. Tenemos como invitada aquí en Consejo de Redacción, en el sofá, a Yuseli Rincón, que es la defensora
defensora del pueblo del departamento de Antioquia. Le recordamos, de acuerdo con esta información, 75 millones de desplazados en el mundo, 5 de ellos aquí en Colombia. Y por lo menos lo que nos reportaba aquí en el departamento de Antioquia, las cifras cada vez van en aumento. Habíamos dejado este tema en punta, especialmente también lo que pasa con los menores de edad. Esto sí que preocupa. Bastante. ¿Cómo, digamos, en medio de este problema tan grave están involucrados nuestros niños? ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Tiene cifras más o menos de esa población infantil? Mira, ahorita tú me preguntabas el tema de desplazamiento. En Colombia, yo creo que el mayor desplazamiento se presentó en el departamento de Antioquia hace 2 años. Recordemos, 4.000, casi 500 personas, seres humanos allá en el municipio de Ituango, que no hay, además de la única manera que pudimos ingresar, tuvimos la presencia de nuestro señor defensor del pueblo, que gracias a él nos ha permitido que la Defensoría del Pueblo se haga más visible en el territorio y obviamente como regional. 4.500 seres humanos allá atrapados en medio de el tema de lluvias, porque entre San Andrés de Cuerquia y Ituango habían 21 derrumbes. Fuera de eso, había fiebre bovina. Entramos en helicóptero, se desabasteció las tiendas, los almacenes. Eso es un tema muy complejo, porque además son 4.500 personas, 4.500 que además no estaban de turismo. Estaban huyendo de la violencia y nosotros veíamos gente mojada, los niños escasamente vestidos, sin ropa, sin cobijas. O sea, es un tema fuerte al verlo. ¿Por qué los niños, niñas y adolescentes en medio del desplazamiento? A ver, desde la Defensoría del Pueblo tenemos que recordar algo que a veces se nos olvida y es el interés superior del Estado sobre el niño, niña y adolescente. Bajo ninguna circunstancia, un menor de 14 años puede ser utilizado o instrumentalizado. Es que es un niño que está para otras situaciones, para educarse, para direccionarse, no para instrumentalizarlo y terminar delinquiendo con él. Los grupos al margen de la ley, ¿qué hace? Usan, vinculan y utilizan al niño. ¿Y qué hacen? ¿Y qué es eso? Utilizan al niño cuando lo ven con ciertas facultades y terminan dándole el arma, lo vinculan al grupo al margen de la ley. O simplemente le dicen, bueno, el niño de 8, 9, 10 años, cargue este elemento, esta arma, esta droga y llévela a otro lado. O lo terminan utilizando para que sea el campanero de quién entra, quién sale. Esto es absurdo. Y lo estamos permitiendo en Colombia y en el departamento de Antioquia, que esto no puede seguir sucediendo. Por Dios, ¿dónde estamos las instituciones? Y aparte de eso de que el niño es instrumentalizado, con él se delinque, lo están utilizando para fines sexuales. Porque eso lo he dicho en muchas partes. Inclusive, estando ahora en esa jornada tan maravillosa, además la más grande que se hizo en Ituango hace 8 días, yo desplacé 40 profesionales y atendimos más de 1.000 personas en este lugar. Y a mí a un periodista del colombiano que me decía, doctora, ¿qué tiene que ver la explotación sexual del Parque Lleras con el municipio de Ituango? Le dije, todo, solo cambia el lugar. Si no se hace más visible, porque claro, es la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia, pues Ituango es una situación muy retirada. Aprovechemos y vamos a Ituango, que tenemos uno de los 2 corresponsales, precisamente con la situación de desplazamiento que se está presentando en ese municipio. Wilson Cartagena nos tiene informe desde allí. Wilson. Buenos días. Efectivamente, en Ituango el fenómeno del desplazamiento ha impactado en el tejido social. Está con nosotros esta mañana Iván Graciano, presidente del Consejo Municipal. Presidente, usted como líder, representante de las comunidades y sobre todo campesinas, porque usted también es campesino, ¿cómo percibe el fenómeno del desplazamiento aquí en el municipio de Ituango, donde este fenómeno persiste? Muy buenos días, saludos para todos y todas que están en sintonía de este programa. Pues el fenómeno del desplazamiento es una situación preocupante en el municipio, pues hoy estamos, digamos que en aparente calma, dado de que los desplazamientos aún no han sido masivos como se han dado en otrora, pero hoy sí que se persiste todavía aún los desplazamientos gota a gota y más aún y lamentable personas que han sido víctimas de desplazamientos masivos en otras oportunidades. Presidente, muchas gracias. Según registro de Personería Municipal en el año 2023, 98 familias, equivalente a 271 personas, abandonaron sus tierras, mientras que hasta marzo de este año se conocía que 29 personas habían tenido que dejar el territorio por causas del conflicto armado. Esa es toda la información desde el municipio de Ituango. Continúen ustedes con más en Consejo de Redacción. Muy buenos días.
Muchas gracias. Y de Ituango nos vamos para el Urabá del departamento de Antioquia, porque también ha sido una zona afectada por este tema de desplazamiento y también diferentes conflictos que generan esos grupos al margen de la ley. Y también un poquitico más ya en el departamento vecino del Chocó. Jason Rojas ya está ahí preparado para contarnos qué pasa en esta zona del departamento de Antioquia. Jason, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Pues la situación más compleja se registra en Chocó. Allí muchos desplazados llegan a Antioquia, entre Urabá y Medellín. Hablamos con el obispo de Ismina, quien nos ha contado que la situación en Ismina y en este departamento es una situación muy grave, donde se registran muchos desplazamientos continuos. Hay comunidades que son desterradas de sus territorios. Hacen un llamado, un SOS al comisionado de paz, porque estas personas desplazadas, como les contaba, llegan a Antioquia a buscar refugio. Esto es un pan de cada día, los desplazamientos, los confinamientos y un asedio de angustia en la ciudad capital. Ahora tenemos toda la parte del medio San Juan en situación muy difícil, la parte de Lloró, de Andágueda, la parte del Baudó, la misma costa pacífica, la ciudad capital, es decir, está todo el departamento viviendo esta particular dificultad de desplazamiento, de confinamiento, de extorsión, de persecución, porque todos nos estamos persiguiendo y nos estamos destruyendo. Es un momento muy difícil, es un tiempo muy difícil, pero es el momento oportuno y es el tiempo oportuno para que trabajemos decididamente por la paz, y la Iglesia quiere acompañar en este propósito y lo haremos de la mano del Evangelio. Compañeros, sigan con más en estudio. Muy buenos días. Buenos días también, Jason, muy amable. Defensora, hay algo que me quedó sonando en esta última parte de la conversación que veníamos trayendo sobre adolescentes y niños que están en desplazamiento. Si esa cifra de niños desplazados en X municipio del departamento empieza a bajar, podría ser porque están siendo reclutados y no porque se les está solucionando su situación de desplazamiento. O sea, Mira, no se piensa a veces en esa posibilidad. Mire, esa pregunta que usted hace es muy lógica de pensarla, porque estamos en un nivel de violencia tan alto que lo que nos preocupa desde la Defensoría del Pueblo es la degradación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa con eso? Se anteponen otra serie de situaciones y de autoridades, como son los grupos al margen, que se les olvida la situación que está pasando. Alrededor de los niños debe haber un conjunto de planes de prevención, de protección, además con un resultado. El niño se desplaza. Ahora, un niño de 8, 9 años desplazado, cuando viene de enfrentarse a una violencia, cuando ve que sus padres fueron asesinados, cuando su hermano fue reclutado, cuando su hermanita muchas veces es utilizada sexualmente, porque en la captura muchas veces de los cabecillas se encuentra una menor que es la pareja sentimental del cabecilla. O sea, esto es absurdo. Esto es absurdo que siga sucediendo y que sigamos simplemente utilizando la noticia de que el niño, pero alrededor del niño, ¿qué hay? Desde la Defensoría del Pueblo nosotros hemos hecho muchísimas cosas. Mira, tú me lo preguntabas ahora. ¿Por qué las comunidades confían en este chaleco? Primero, porque lo que nos cuentan no sale. A través de las alertas tempranas es donde advertimos el riesgo. Pero esa ruta del niño cuando es violado, cuando es reclutado, cuando es instrumentalizado, cuando es utilizado, además que en el sistema penal acusatorio, cuando un niño es utilizado, agrava la pena, agrava cualquier situación delictiva. Entonces el niño lo tomamos y bajo una premisa de nuestro señor defensor se le exige al mandatario crear el comité de riesgos de prevención y protección del niño, donde aparece el inspector, la comisaria de familia, el secretario de gobierno, fuerza pública, todas las instituciones, porque además el niño recibe esta situación de desplazamiento, recibe la situación de reclutamiento, es explotado y entonces es revictimizado. Sí, defensora, me queda solo 50 segundos antes de irnos con el microprograma, pero ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer rápidamente?
Muchas cosas. La primera, debemos articularnos todas las instituciones, porque sin una articulación no hay una ruta efectiva de esta situación. Dos, hay que hacer presencia en el territorio. Las comunidades lo primero que piden es presencia del presidente, del gobernador, del alcalde, que vaya al territorio y los acompañe, los acompañe y les dé una respuesta efectiva en garantías de seguridad. Pero ¿quién es el garante de la seguridad? Pues la fuerza pública. Nadie va a tener un arma para ir a enfrentar un grupo al margen de la ley. Hacer presencia sostenida con resultados, recibiendo la denuncia que la gente a veces no alcanza a ir a la Fiscalía General. A nosotros no la comparten, pero la tenemos que pasar de manera anónima, porque el campesino no se atreve a denunciar. Hay que rodear esta situación, hay que hacer presencia, tiene que haber más fuerza pública con confianza y credibilidad. Esa es otra cosa. Las instituciones nos tenemos que seguir ganando la confianza y la credibilidad de las comunidades. Muy bien, Yuseli Rincón, defensora del pueblo en el departamento de Antioquia, gracias por estar con nosotros, Muchas por gracias a madrugar ustedes. con la lluvia, que no es cosa fácil. No.